una foto a la Cami por el grupo que creo que se las compartió. En esa foto, em, yo dibujé con la mano, en rojo, naranjo, no sé qué color es, el comportamiento hipotético de una gráfica de control. En ese caso, en el de la línea anaranjada o roja, em, es un comportamiento que evidentemente va hacia arriba. Entonces, en el minuto en que a mí se me salga de control este valor, en que el control falle, si yo veo esta gráfica, lo primero que digo es no saco nada con repetir el control, porque lo más probable es que vuelva a salir fallado. Entonces, lo que tengo que hacer aquí es, veo este comportamiento de control y tengo que decir, ok, hay un comportamiento sistemático, ¿a qué se debe este comportamiento sistemático? Corregir ese comportamiento sistemático y volver a procesar un material de control una vez que ya he corregido ese comportamiento sistemático. Porque, como habíamos acordado, los errores sistemáticos, como su naturaleza es sistemática, lo más probable es que se repitan en el tiempo. Entonces, bajo el supuesto de que en esta línea roja el control va hacia arriba, una vez que el control ya se salió hacia arriba, lo más probable es que yo al repetir quede arriba de nuevo. Entonces estoy haciendo un gasto del material de control y estoy gastando reactivos en esa medición que en realidad, en rigor, son innecesarias porque yo ya sé que va a volver a salir rechazado. Entonces, en el fondo, estoy gastando material de manera inútil. Lo que debería hacer aquí es evaluar por qué el control se salió para arriba y solucionar esa causa, que en general puede ser para arriba o para abajo, pueden ser problemas de la estabilidad o que se nos concentró el control porque quedó abierto y se evaporó, qué sé yo. ¿Se entiende un poco mejor ahora que no siempre repetir a la primera es la primera opción, como llegar y repetir el control? No sé qué más les puedo ayudar. O sea, ¿qué otras preguntas tienen respecto de hematología, del control de recuentos celulares? En general, cuando respondan este tipo de pruebas y les pregunten por control interno, siempre enfóquense en problemas de precisión. El control interno evalúa la precisión y el control externo evalúa la veracidad de los procesos analíticos. Entonces, en general, cuando uno tiene problema en el control interno, lo que tiene es un problema de precisión. Si ponen esa actitud, es como que alguien está respondiendo porque está usando palabras difíciles, pero no entiende en el fondo el contexto. Entonces, cuando respondan, respondan por precisión. Ya. Si no tienen más preguntas de contadores hematológicos, nos queda hematología de coagulación, que también podría ser una posibilidad. Y aquí es un poco más parecido a los controles tradicionales, en el sentido de que en general cuando uno compra controles comerciales, son controles que vienen liofilizados. Entonces son controles que uno reconstituye al momento que va a utilizar y en general lo alicua para un par de días, no vienen grandes cantidades porque en general todos los parámetros de la coagulación son parámetros relativamente lábiles. Em, Aquí tienen que tener en consideración que cómo se miden también los parámetros de los coagulómetros, que utilizan reactivos como calcio, que en general tienen que ser reactivos relativamente frescos en su preparación, y que hay técnicas que no se calibran, que en general son las técnicas que miden el segundo per se, como el tiempo de tromboplastina parcial activado. Puede que haya alguna excepción, pero yo no conozco ningún coagulómetro que calibre el TTPK. En general lo que hacen es ajustar ciertos factores, pero no pasan un reactivo calibrador como lo conocemos en la química clínica tradicional. Entonces aquí de nuevo calibrar el TTPA no es una opción válida porque es una técnica que no se calibra.
Sí puedo calibrar el fibrinógeno, sí puedo calibrar la tromboplastina o alguna otra técnica de especialidad, no sé, antifactor 10, factor 8, factor von Willebrand, lo que sea. Pero en particular el TTPA es una técnica que en general, salvo alguna excepción que yo no conozca o que se me esté pasando en este minuto, es una técnica que no se calibra. Cosas importantes respecto de, en general, es como la parte del laboratorio en donde podemos encontrar los tres tipos de control según su fabricación. Es decir, podemos tener controles de primera opinión, que son los que provee el mismo fabricante del equipo. Podemos comprar controles de tercera opinión, que son los controles que uno le compra a un fabricante distinto de control, pero aquí tenemos como el gran ejemplo de los controles de segunda opinión también, que son el pool de plasma normalizado. Entonces, esto quizás le sirve para explayarse en alguna pregunta si es que a alguien le toca algún control de coagulación. Aquí también en el laboratorio tenemos como es el área en donde coinciden o se podría tener algún material de control de los tres tipos de orígenes. No al mismo tiempo, pero el origen podría ser cualquiera del primero, segundo, tercera opinión. Eh, Luego de dicho esto, la lógica de cómo se evalúan las cartas de control son relativamente las mismas, con la salvedad de que aquí en causas sistemáticas sí podrían ocurrir que el problema haya sido la preparación del control o el almacenamiento del control, que en general son materiales que se guardan congelados. Em, Aquí sí podría haber un problema de que quedaron con muy poca agua o con mucha agua al momento de reconstituirlo, y teniendo la salvedad de que hay técnicas que puede que no se calibren. No sé si fue eso, lo dije muy rápido y se entendió o quedaron con más dudas o está bien respecto de coagulación. Está bien, fantástico. Sí me gusta que entiendan a la primera, no como otros. No sé si tienen más dudas, pues. De bioquímica, ¿qué podríamos rescatar? De bioquímica nada se puede rescatar de ese ramo. Es más o menos lo mismo. En general, cuando uno habla de control, siempre te está pensando en bioquímica porque es lo más clásico. Así que aquí se aplica todo, aquí sí se puede calibrar, aquí se pueden reconstituir bien o reconstituir mal, dependiendo del problema que detecten. Em, en general, las reglas son las mismas que se aplican para todo. Em, no sé si en esta prueba les tocará algún control de, por ejemplo, serología infecciosa. Yo creo que eso sería como el peor escenario porque el control de calidad de la serología infecciosa es como lo más complejo, porque ahí no se utilizan tradicionalmente las reglas de Westgard, porque en el fondo no sabemos bien qué hacer cuando se rechazan las correas. Em, por eso mismo yo creo que no les va a tocar, y si les van a tocar analitos como tradicionales, las, no sé, una insulina de repente. Y ahí en eso es lo mismo, es lo mismo. O sea, 1.13, 2.2S. Mm, De repente tienen que saberse. Yo cuando rendí esta prueba se llamaba de manera distinta y ahí sí tenía que conocer cómo qué significaba cada tipo de regla de control y a qué estaba asociado. Así que de repente sí les conviene saber qué significa 1.13 o qué significa 7T, qué significa, no sé, 10X, 12X, etcétera. ¿Tienen más preguntas? Aprovechen ahora que hoy día no cobro. Ya. Piensen bien, ¿tienen más preguntas? Hoy día no cobro, mañana empiezo a cobrar.
duda de por qué tenemos... Ya. ¿Por qué tenemos reglas de 6x, después la de 9x, la de 10x y la de 12x? Ya. En general, las reglas que tienen como el apellido X son reglas que detectan cierta cantidad de puntos sobre o bajo la media. O sea, 6x son 6 mediciones consecutivas arriba de la media o 6 mediciones consecutivas abajo de la media. Em, 9 lo mismo, 10 lo mismo, 12 lo mismo. En general, uno usa los múltiplos de 3, es decir, 6 9 12 para analitos que se miden o que se evalúan con 3 niveles de control y utiliza múltiplos de 2, como 10 o 12 u 8 en algunos casos, 8x, para analitos que se miden con 2 niveles de control, como por ejemplo la química tradicional sanguínea. Em, Ahora, ¿cuál regla se utiliza o qué regla utilizo si utilizo la 6x o la 12x? Va a depender, eso es una decisión netamente administrativa del laboratorio que en la gran generalidad de los casos se establece mediante el comportamiento global de la técnica. O sea, aquí entra lo que revisamos en las clases que son la capacidad de proceso temático crítico. Eh, Dependiendo en general, los laboratorios toman estas mediciones y dependiendo del número sigma o de las cartas OPEX, por ejemplo, que son estas cartitas donde uno buscaba el punto operativo y dibujaba si estaba en aguas profundas o en tierra firme, etcétera, para saber si la técnica era estable o era confiable o en verdad tenía que ser bien controlada. Las técnicas que están, si pensamos en gráficas OPEX, que están en tierra firme, o las técnicas si pensamos en una medición de 6 sigma, que están en un número sigma bueno, es decir, de 6 para arriba, son técnicas que en general no necesitan ser tan rigurosas al momento de controlar. Esto no significa que no se tengan que controlar, sino que cuando uno las controla, asigna reglas súper sencillas de control. 1.3S, a lo más. Incluso hay algunos autores que afirman que es posible controlar con una regla de 1.3.5S, es decir, 3,5 desviación estándar como objetivo analítico, porque debido a que son técnicas que tienen un comportamiento tan robusto, yo no tengo la necesidad de estar encima de ella todos los días para saber que se está comportando bien. Ahora bien, cuando en la calificación del desempeño las técnicas empiezan a tener calificaciones cuestionables o derechamente malas, es decir, están en aguas poco profundas en las cartas PEX o en aguas profundas, o que en la calificación sigma tienen un sigma, no sé, de 4 o de 3,5 hacia abajo, son técnicas a las que yo les tengo que aplicar muchas más reglas de control porque son técnicas que a la larga yo sé que me van a traer problemas, yo sé que me van a fallar, que a la larga yo sé que podría informar el resultado de algún paciente de manera errónea. Entonces, en ese caso, lo que se hace es ir a empezar a agregar reglas de control. Las formas de agregarlas no son al lote, o sea, no es decir, no, un jefe de laboratorio no dice voy a agregar la regla 1.3S y la de 12x. En general hay un orden para ir agregando qué reglas van primero o qué reglas se van sumando. Ese orden, si tienen mis diapos por ahí de mis clases, está en la clase de calificación del desempeño, que es creo que es la última clase que tenemos, que es donde se ve efectivamente el 6 sigma, las cartas OPEX o el error sistemático crítico. Entonces, al final, cualquiera de esos tres mecanismos de evaluación de qué tan robusta es una técnica, cualquiera de esos tres mecanismos que uno en la práctica solo hace uno, porque los tres significan más o menos lo mismo en distintas palabras, cualquiera de esos tres caminos va a desembocar inherentemente en decirme a mí qué reglas debo aplicar. Es súper poco común que todos los analitos se evalúen con 1.3S y 2.2S. En general, uno tiene reglas específicas para cada uno de los analitos porque cada uno de los analitos se comporta de manera particular. Son como los hijos del laboratorio, entonces cada hijo necesita su propio grado de atención.
Entonces, respecto de si se agrega a la regla, no sé, 6x o 10x, va a depender de, primero que todo, si es de dos niveles o de tres niveles de control, pero también va a depender de la capacidad de proceso que tenga la técnica. Entonces, quizás para eso les sirve revisar esa clase en particular. Si quieren, no toda la clase, pero sí en base a qué número sigma o a qué calificación PEX se le va a ir asignando cada una de las reglas. Esta capacidad de proceso, esta calificación sigma, también me dice cuántas veces al día yo debería controlar. En general, siempre, siempre, siempre es por lo menos una vez al día, eh, pero hay las técnicas que realmente son, que tienen baja capacidad de proceso, es decir, que en la práctica son súper inestables, yo debería controlarlas dos o tres veces al día. Eso no significa que en los laboratorios en la práctica todos lo hagan, algunos sí, pero es una práctica también que sube los costos porque necesitamos más determinaciones, necesitamos más materiales de control. Entonces, no todos los laboratorios se toman en serio la calificación sigma, pero en teoría, si un número sigma es malo, es bajo, yo debería por lo menos controlarlo de manera mucho más frecuente que lo que hago en la rutina, ya como de manera diaria. ¿Se entiende eso que expliqué o hablé chino? Ya, fantástico. Y quizás quieran hablar un poquito de control de micro o de control de parásito, o no quieren hablar de eso.